fluirse hacia allí y la noche cambia en no aprobará el Señor la obra de nuestra elección, mas a quien nos ha sido le traerá satisfacción. No es esa petición que anhelamos expresar, mas el profundo que el Espíritu nos da. Ni una ofrenda aceptará cuando en alquiler se da. Si hemos respondido no a su quieto susurrar, al morir a nuestro yo, viviremos hoy con Dios, y el servir hoy con Dios, y al servir orar. Amén, hermanos. Amén, santos. Aleluya. Bueno, santos, gracias a Dios por estos 5 mensajes tan maravillosos que hemos disfrutado en esta conferencia. Ahora ya llegamos al mensaje número 6, que se titula Una iglesia que ora en la única corriente de la obra de Dios. Entonces está con nosotros nuestro hermano Víctor Molina. Y santos, ejercitemos todo nuestro ser para que la palabra que vamos a recibir quede impregnada en todo nuestro ser tripartito. Alabado sea el Señor. Y démosle paso a nuestro hermano Víctor. Amén. Hermano Víctor Molina, ¿puedes levantar por favor la mano? Hermano Víctor ya puede hablar. Muy bien. ¿Ya estamos listos para el mensaje? Amén, hermano. ¿Ya cantamos el himno? Ya cantamos, santo. ¡Qué bendición! Amén. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos, esto ha sido algo maravilloso, esta conferencia que el Señor nos ha concedido tener. Y lo primero que quiero decir es que nunca antes habíamos tenido una oportunidad como esta de tener una conferencia donde logremos alcanzar a tantos santos a la misma vez. Y esto ha sido así por toda la tierra. En la reciente conferencia del Día de la Recordación que tuvimos aquí en la tierra entera, más de 100,000 santos en algún momento, todos estuvieron conectados en diferentes horas o zonas y escucharon un mismo hablar, escucharon una misma palabra. Pienso que el apóstol Pablo, Pedro y muchos de los apóstoles y de los hermanos como hermano Nir, hermano Lee, estarían tan gozosos de ver algo que ellos no pudieron experimentar
y es que toda la tierra, todas las iglesias pudiesen tener un mismo hablar a la misma vez, No debemos menospreciar los tiempos en que estamos viviendo, Antes de seguir adelante, me gustaría saber a los hermanos que están en el aspecto técnico si mi voz se escucha bien, si hay que subir el volumen. ¿Qué me pueden decir? Está perfecto, hermano. Muy bien. Pues como les decía, esto es algo sin precedentes. ¿Por qué? Porque yo nunca había estado en sus casas y ahora estoy en las casas de ustedes. Ustedes nunca habían estado en mi casa, ni aquí en mi oficina, que tengo en mi casa, mi pequeña oficina. Así que por un lado, esto es una conferencia de tantos santos, pero por otro lado, es una conferencia muy íntima, muy personal y muy corporativa. Y que el Señor ha placido que las iglesias en Colombia puedan tener tal clase de experiencia. Hemos tenido un recorrido maravilloso. Este fin de semana. Y por si acaso vuelvo a repetir, si no se mencionó, que estos mensajes tienen dos trasfondos. El primero es que estos mensajes fueron originalmente compartidos en la conferencia de acción de gracias del mes de noviembre del 2012. Pero recientemente, en una reunión de hermanos que colaboran en toda la tierra, uno de los hermanos de más experiencia nos compartió, porque estábamos considerando cómo darle seguimiento a la reciente conferencia del Día de la Recordación del 2020. Y este hermano nos trajo a la luz esta serie de mensajes, esta serie de bosquejos. Y cuando hemos entrado en ello, nos damos cuenta, queridos hermanos y hermanas, que aunque estos mensajes se compartieron por primera vez en el 2012, eran para este tiempo, como una continuación, como un desarrollo de los mensajes que fueron compartidos en la conferencia que todos vimos por toda la tierra. En la conferencia de conmemoración del 22 al 25 de mayo, el tema general era una palabra oportuna con respecto a la situación mundial y el recobro del Señor. Y aquí fuimos animados a ver que detrás de la escena histórica, el Señor está obrando. La rueda de su mover está obrando. El único fluir está operando. Y que el Señor necesita un instrumento dispensacional para cambiar esta era, la era de la iglesia, a la era del reino. Y el mensaje último de esta conferencia que vamos a tener hoy es como una continuación del último mensaje de esta conferencia. El último mensaje de esta conferencia lleva por título Responder al llamado de Dios para ser su instrumento dispensacional, sus vencedores, a fin de cambiar la era, de la era de la iglesia a la era del reino. Y entonces, uno de los puntos muy significativos es el punto número 7 de ese bosquejo, que es el mensaje 5 de esa conferencia. Dice así: hoy en día, la manera de ser vitalizados consiste en responder al llamado que el Señor nos hace a ser un vencedor. ¿Por qué? Porque son los vencedores que traen al Señor. Los vencedores son la novia preparada. Un vencedor es una persona vital. Y una persona vital, uno que es viviente y activo, es una persona que ora. Por esto, esta serie de mensajes que llevan por título La oración y el mover del Señor son un desarrollo de ese mensaje número 5,
Así que una de las cosas que estaba teniendo comunión con los hermanos ahí en Colombia esta mañana y aún esta tarde, es que nosotros debemos prestar atención, que esto no es una conferencia más, debemos prestar atención a la secuencia de los mensajes, a la carga de los mensajes y a la escena que está detrás de la esfera física. Porque el Señor quiere llevarnos a que nosotros podamos llegar a ser los vencedores que le traen de regreso. He escuchado a muchos hermanos decir, oh, mis nietos traerán al Señor. Yo estoy aquí orando por mis hijos, por mis nietos, porque ellos traerán al Señor. Siento tener que decirles que esas no fueron las palabras del apóstol Pablo. Estas no fueron las palabras del apóstol Pablo. Las palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 es que nosotros debemos vivir con la esperanza de que el Señor ha de regresar en nuestra edad, en nuestro tiempo. Él dice, no quiero que ignoréis, porque sabéis que el Señor traerá consigo, y no vamos a entrar en eso, eso es otro tema para otro mensaje. El Señor ha de traer consigo a los que durmieron, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, y él dice, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos también arrebatados juntamente con ellos. Esto quiere decir que Pablo siempre vivió con la perspectiva y la esperanza de que el Señor iba a venir en su tiempo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de todos estos mensajes? ¿Cuál es la perspectiva de todo lo que está pasando? ¿Cuál es la perspectiva de la escena detrás de la historia humana? ¿Cuál es la perspectiva de la historia divina detrás de la historia humana? Es que todo lo que vivamos, todo lo que hagamos y todo lo que oremos es con miras a la venida del Señor, con miras a la segunda venida de Cristo. Compartíamos este fin de semana también con los hermanos en Chile, en un entrenamiento, que todo el Antiguo Testamento fue para la primera venida del Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías, desde Génesis 3:15 hasta Malaquías, todo es con miras a la primera venida del Señor Jesús. Todo el Nuevo Testamento es con miras a la segunda venida del Señor. Esta segunda venida del Señor se llevará a cabo cuando la novia esté preparada. Que el Señor regrese a buscar a su complemento, a su novia preparada. Y continuará esa parucía con el guerrero, que es la novia guerrera, viniendo con él a acabar con el anticristo y lanzarlo al lago de fuego y establecer su reino. Así que no podemos, queridos santos, sacar de contexto esta serie de mensajes. Por eso es que son tan cruciales. Y en toda la tierra, queridos hermanos, en su recobro, lo que el Señor les está hablando es lo mismo. Que podamos llegar a ser este instrumento dispensacional que labora en el ministerio de oración de la iglesia para que traer al Señor de regreso, Entonces, rápidamente, el tema de esta conferencia ha sido la oración y el mover del Señor. Cuando hablamos o escuchamos acerca del mover, pensamos en actividad. Es cierto que hay una actividad externa, pero ¿cuál es el mover del Señor? El mover del Señor está relacionado con su economía. ¿Y cuál es su economía? Su economía es forjar a Cristo dentro del hombre. Forjarse Él dentro de nosotros. Ese es el mover del Señor. Claro, para ello hay que predicar el Evangelio, para ello hay que levantar iglesias, pero debemos conducir. Y este último mensaje nos va a mostrar la manera en que nosotros debemos ayudar a otros a entrar en la única obra del mover del Señor y la única corriente por medio de la oración.
En el primer mensaje vimos el significado de la oración, el principio de la oración y el ministerio de la oración. Ahí pudimos ver que la oración no es para otra cosa, sino para tener comunión con el Señor. Y en esa comunión Él se imparte a nosotros. Él se imparte a nosotros. Así que debemos entonces cada iglesia tener un ministerio, el ministerio de oración de la iglesia. Ahí tuvimos una visión cabal de lo que es el ministerio de oración de la iglesia. En el mensaje número 2 vimos un hombre de oración. Vimos los modelos de oración y que debemos llegar a ser una persona de oración. No simplemente una persona que ora mucho, sino una persona de oración. Luego pasamos a orar en el altar del incienso para que se forme un ejército que combata por el mover de Dios en la tierra. Y este altar del incienso representa al Cristo intercesor y al trono de la administración de Dios. Ese es el lugar céntrico, aun cuando el sacerdote entraba el arca, al lugar santísimo, era para volver atrás. Ese es el centro. Y ahí desde ese centro era que era introducido en la presencia de Dios para recibir el hablar de Dios. Así que este altar del incienso, forma el ejército para el mover de Dios en la tierra. Y ayer escuchamos el mensaje de perseverar en la oración, donde el énfasis de la perseveración era velar y los beneficios de velar. Ese mensaje de ayer debemos ir nuevamente, porque es un mensaje muy práctico. Los primeros 3 mensajes son mensajes relacionados con la visión. Y los últimos 3 mensajes están relacionados con aspectos de entrar en la práctica de la oración. Y recientemente acabamos de escuchar el mensaje en la mañana de ser uno con el Dios triuno en el mover de la gran rueda de su economía, donde nosotros podemos cooperar en el principio de encarnación. ¿Para qué? Para recobrar la tierra. Una criatura tiene que recobrar la tierra de otra criatura que la ha usurpado. Entonces, esto va a ser desarrollado en el último punto de este bosquejo, el punto número 3, que debemos ser uno con el Señor en vida, en vivir y en todas nuestras acciones hoy en la tierra. Debemos ser uno que está mezclado con el Señor. Hermanos, ¿qué conferencia nos ha concedido el Señor? Quiere el Señor, y es mi oración en cuanto a mi propia persona, quiere el Señor que yo no vuelva a ser el mismo de antes. Que algo el Señor haya tocado en mí para que yo pueda cooperar con Él en la iglesia local donde estoy. ¿Para qué? Para que el Señor pueda regresar. Para corporativamente ser un instrumento dispensacional. Porque tenemos el riesgo, podemos correr el riesgo de que escuchamos una palabra como esta y pensamos, oh, esto es para mí. Oh, esto es para yo ser un hombre de oración individual. No, conforme a Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, lo que el Señor necesita es un guerrero corporativo. Un guerrero corporativo. Así que yo no tengo todas esas armas del guerrero, pero puedo participar con todos los santos y los diferentes aspectos de esa armadura. Así que el objetivo no es individual. El objetivo es la iglesia como guerrero para la segunda venida del Señor. Que primero peleamos aquí en oración. ¿Sabe por qué nosotros, si somos fieles a esta palabra, podremos regresar con el Señor a acabar con el anticristo, con el espíritu, que es la palabra, de su boca? Porque lo hemos estado haciendo ya. Los vencedores no hacen otra cosa que lo que han estado haciendo ya.
queridos hermanos, tienen que darse cuenta que tenemos mucha carga para que nosotros podamos cooperar con el Señor. Es por medio de la oración inclusive que nos preparamos para ser la novia. ¿Recuerdan? En Mateo 25, las vírgenes insensatas fueron enviadas a comprar aceite. Y el aceite es tipo del Espíritu. Esto quiere decir que mi reserva de Espíritu, yo no se la puedo dar a otro. Yo puedo ministrar algo de Espíritu y vida, pero lo que es reserva para mí, yo tengo que pagar el precio. Y en el mensaje de ayer, el hermano Ramiro nos compartió insistentemente que orar es ir en contra de la corriente, ir en contra de la corriente. Esta mañana estaba delante del Señor, Señor, se cumple lo que dice tu palabra. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Pero necesitamos ir en contra de la corriente. El hermano ayer usó el ejemplo del salmón. El salmón va en contra de la corriente. Todo se opone a que oremos, hermanos. Y todo se opone también a la oración de la iglesia. Así que debemos cooperar. Y todo se opone a la oración de los hermanos responsables. Bueno, como punto final de la introducción, quisiera que fuéramos a las afirmaciones. Creo que los hermanos han leído las primeras 3 afirmaciones y yo las quiero volver a leer y hacer unos énfasis para entrar en la última y luego entonces entrar al bosquejo. ¿Están animados? No escucho ningún amén. ¿Están animados? Amén. Oh, por lo menos escuché uno. Gracias, Señor Jesús. Escuchen estas afirmaciones. Escuchen estas afirmaciones. Yo espero que ustedes las tengan también. Dice, debemos participar en la vida intercesora de Cristo al orar para que se forme un ejército compuesto de los creyentes maduros a fin de que Dios se pueda mover en la tierra. Número 2, debemos perseverar en la oración. Orar en todo tiempo en el Espíritu y estar alertas para mantener una vida de oración. Hay aquí una carga de estar alertas, de estar con una actitud de guerra, con una actitud de militancia, Número 3 dice, debemos cooperar con el Señor y ser uno con Él, orando en Él por el mover de la gran rueda de la economía divina. Está relacionado con el mensaje anterior de esta mañana. Y el mensaje de esta tarde es, debemos mantener una actitud de oración y oponernos firmemente al pecado de no orar. Y esto es 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, cuando Samuel dice que él lo libre Dios de cometer el pecado de no orar por el pueblo, de no orar. Una iglesia que ora es la única corriente de la obra de Dios. Entonces quiero enfatizar que puedan ver la secuencia. Una de las cosas que este ministerio nos ha ayudado a ver es que todo tiene una secuencia, todo tiene un orden, todo tiene un fluir. Y fíjense en los énfasis de cada una de estas afirmaciones. La primera dice, debemos participar. Hermanos, esta conferencia es para todos nosotros. Todos debemos participar en la vida intercesora de Cristo. Todos debemos participar en el ministerio de oración de la iglesia. Pero además de participar, uno puede participar un tiempo y otro no. Pero aquí dice, debemos, la número 2 dice, debemos participar la 1, pero debemos perseverar. Esto implica que requiere una labor, requiere una batalla, queridos hermanos y hermanas. Y queridos jóvenes también. Queridos jóvenes, también ustedes pueden participar. Más adelante en el mensaje vamos a ver que una joven estaba en una reunión de oración de la iglesia ahí en Jerusalén. Más adelante lo vamos a ver. Número 3, debemos cooperar. No solo participar,
o perseverar, pero debemos cooperar. Cooperar implica que uno tiene el mismo deseo, la misma voluntad. Y esto me recuerda la viuda en Lucas 18, con el juez injusto. Oh, la viuda luchaba, oraba, hasta que la voluntad de ella se unió a la voluntad del juez. Entonces el Señor compartió esa historia o parábola con la necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces nos preguntamos, ¿por qué tengo que estar orando tanto por esto? ¿Por qué el Señor no me contesta? Bueno, debemos orar hasta que nuestra voluntad se una a la voluntad del Señor. Y entonces Él contestará. Cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad será hecha. Por eso a veces necesitamos perseverar y perseverar y perseverar. En una ocasión el hermano Watchman Nee compartió que si no estamos dispuestos a orar por el resto de nuestras vidas por una cosa, es mejor no empezar. Es mejor no empezar. Esto nos habla de la perseverancia y de la cooperación hasta que vengamos a tener la misma voluntad. Y finalmente, para el mensaje de hoy, debemos mantener una actitud. ¿Qué es una actitud de oración? Que aunque no estemos en el lugar secreto, que aunque no estemos sentados orando todo el día, como veremos más adelante, que Pablo dice en Efesios, nuestras peticiones y nuestros pensamientos. Eso es tener una actitud. Oh, que todo el tiempo lleguemos a, como dice Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 del 17 en adelante, seamos aquellos que perseveramos en la oración y oramos sin cesar. Eso es tener una actitud. Que mi vida es una actitud de oración mientras conduzco en el viaducto, mientras cocino, mientras hago los alimentos. Necesito tener tal clase de actitud de oración. Invocar el nombre del Señor. Recordar, Señor, bendice las iglesias en Colombia. Oh, Señor, moléstanos. Recuerden que ayer fuimos animados a que le digamos al Señor, Señor, si se me olvida, moléstame. Oh, queridos hermanos, el Señor está esperando por todos nosotros que seamos tal clase de instrumento dispensacional. ¿Para qué? Para que Él pueda regresar. Para que Él pueda regresar. El penúltimo versículo del Apocalipsis, Apocalipsis 22, el penúltimo versículo es una oración. Y dice, ven Señor Jesús. Todo el Nuevo Testamento es para la segunda venida del Señor. Y termina diciendo, ven Señor Jesús. Quiere el Señor que esta conferencia nos lleve a vivir de tal manera. Bien, vamos a entrar entonces al bosquejo. Dice así, una iglesia que ora en la única corriente de la obra de Dios. En esta introducción, el énfasis es en la introducción, el énfasis es el ministerio de oración de la iglesia, que lleguemos a ser gente de oración, que oremos junto con el Señor en el altar del incienso, que perseveremos en la oración y seamos uno con la rueda del mover del Señor. Ese es un aspecto de este mensaje. Y quizás en la primera parte del bosquejo, parte número 1, sencillamente leeré los puntos, porque tengo una carga particular en el mensaje, en el punto Romanos 2 y el 3. Pero les anticipo hasta ahora, al presente, perdón. ¿Qué es esto de la única corriente? La única corriente de la obra de Dios. La única corriente. Esta corriente, por un lado, viene desde el huerto del Edén.
Pero en el Nuevo Testamento se inicia en el libro de los Hechos. Se inicia en el libro de los Hechos. ¿Cuál es esta corriente? Es la corriente de la economía de Dios. Es la corriente de la economía neotestamentaria de Dios. Y esa corriente de la economía de Dios tiene como meta edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo y como su novia, para que finalmente sea el guerrero. Pero esa corriente nos llega a nosotros a través, la corriente de la economía eterna de Dios, de la economía neotestamentaria, nos llega a través del ministerio del Nuevo Testamento. Este ministerio del Nuevo Testamento es el ministerio del Espíritu. En 2 de Corintios, capítulo 3 y capítulo 4, no tenemos el tiempo, Pablo nos habla del ministerio del Nuevo Testamento, que es el ministerio del Espíritu, es el ministerio de vida, y lo compara con el ministerio del Antiguo Testamento, que es el ministerio de la ley, el ministerio de muerte, y el ministerio escrito en tablas de piedra. El ministerio del Nuevo Testamento es escrito en tablas ¿de qué? Del corazón. Y este ministerio es el ministerio de reconciliación, es el ministerio de la gracia y es el ministerio de vida. Entonces, este ministerio lleva a cabo la economía de Dios, pero nos lleva, no es el ministerio de Pablo, no es el ministerio de Pedro, no es el ministerio de Juan Wesley, no es el ministerio de Watchman Nee, no es el ministerio personal de Witness Lee. Ellos portaron sobre sí el ministerio del Nuevo Testamento. Y eso es bien importante para nuestra preservación en el recobro del Señor. Así que el ministerio del Nuevo Testamento, que es el ministerio de vida, el ministerio del Espíritu, el ministerio de reconciliación, tiene una corriente que viene desde el Nuevo Testamento. Desde el Nuevo Testamento. ¿Y cómo nos llega a nosotros? Por medio de la enseñanza de los apóstoles. Es por eso que en Hechos capítulo 2, la iglesia perseveraba en la oración y en la enseñanza de los apóstoles, en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Así que el asunto de la enseñanza es bien importante porque la enseñanza trae una comunión y esa comunión se convierte en una corriente, Por su misericordia, el Señor nos permitió entrar no solo a la vida de iglesia, sino a la corriente de la obra de Dios, que es edificar un cuerpo para Cristo. Entonces, ¿cómo me llegó a mí? Yo puedo testificarlo. ¿Cómo me llegó a mí la corriente de la obra de Dios, el ministerio del Nuevo Testamento, la economía de Dios, la enseñanza de los apóstoles? Yo no estuve con Pablo, yo no estuve con Pedro, ni aún estuve con el hermano Watchman Nee. Pero este ministerio, esta única corriente de la obra de Dios, me llegó por escritos del hermano Watchman Nee y del hermano Witness Lee, a que tuve la oportunidad de ver en la última etapa de su ministerio. Algunos se molestan porque citamos al hermano Watchman Nee y citamos al hermano Witness Lee. Bueno, yo no me avergüenzo de citarlos porque yo recibí la corriente y el fluir de la única obra de Dios, que es la economía de Dios, que es el ministerio del Nuevo Testamento, que es la enseñanza de los apóstoles. Lo recibí a través de estos dos hermanos. Y no seguimos a hombres, pero seguimos la enseñanza que estos hombres nos han traído. Y ustedes conocen el testimonio del hermano Lee, cuando fue a visitar al hermano Watchman Nee, que estaba en una situación de que no podía ministrar. Y él lo fue a animar. ¿Y cómo animó el hermano
Lee, al hermano Ni, diciéndole, hermano Ni, yo quiero que usted sepa que yo entré en esta corriente, yo en este entré a fluir y yo no me voy de aquí. Y aun si usted se fuera, yo no lo sigo a usted, yo sigo en esta corriente porque yo he visto algo. ¿Qué hemos visto? Hemos visto la economía de Dios. Hemos visto el propósito eterno de Dios. Hemos visto el ministerio del Nuevo Testamento. Hemos visto la enseñanza de los apóstoles, que no es otra enseñanza que edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿No? Como el cuerpo de Cristo, como la novia, finalmente como el guerrero y la Nueva Jerusalén como llega a su consumación. Entonces voy a darles unas referencias. Yo espero poder cubrir el bosquejo, pero por lo menos quiero liberar esta carga. Esto es en el entrenamiento de ancianos, pero la palabra de los ancianos, para los ancianos es la palabra para todos los creyentes, es la misma. En el libro número 3, el hermano Lee comparte lo siguiente. En la página 53 dice, es imposible que alguien controle a la iglesia. Nadie puede ejercer control sobre todos los cristianos que existen hoy día. Incluso es imposible ejercer control sobre la totalidad del recobro del Señor. Yo no puedo controlar el recobro del Señor. Les ruego que no piensen que yo ejerzo control sobre el recobro del Señor. Yo no ejerzo ningún control. Entonces, más abajo dice, ¿qué deberíamos enseñar? Debemos enseñar la economía de Dios. Esta es la única respuesta. Es la única respuesta. Y en la página 48, más atrás, dice, todos los diferentes grupos cristianos proceden de diferentes ministerios. Un ministerio es principalmente una enseñanza. Así pues, debido a que su enseñanza produce algo, tal enseñanza puede considerarse un ministerio. Y ahí están el ministerio de los bautistas, el ministerio de los pentecostales. Pero ¿cuál es este ministerio? Es el ministerio del Nuevo Testamento para edificar la iglesia. Para edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así que, ¿qué es lo único que debemos enseñar? Es la economía de Dios. La página 54 dice, el recobro no consiste en actividad alguna, sino en la realización de la economía de Dios con el fin de guardar la unidad del cuerpo de Cristo. En esto consiste el recobro del Señor. En la página 55, casi al final, dice, el ministerio del nuevo pacto consiste únicamente en ministrar al propio Dios triuno, quien pasó por un proceso a fin de que Él sea impartido en sus escogidos como vida y como suministro. Suministro de vida para producir a los miembros del cuerpo de Cristo y así formar el cuerpo de Cristo para expresar al Dios triuno. En el capítulo 5 de ese mismo libro, que es el libro 3, dice, a fin de llevar a cabo esta visión, debemos estar constituidos del ministerio del Nuevo Testamento. Si usted todavía puede enseñar algo que difiere del ministerio del Nuevo Testamento, ello es indicio de que dicho ministerio no se ha forjado en su constitución intrínseca. Este es la única corriente de la obra de Dios, el ministerio del Nuevo Testamento, la economía de Dios. Tengo mucha carga con esto, porque todo el continente suramericano ha sido inyectado con otro ministerio. Y ya por años estamos saliendo. ¡Gloria al Señor! Estamos saliendo, pero todavía hay elementos que no están relacionados con la única obra y el único fluir de la obra de Dios.
quiero recomendarles el libro 7. Y escuchen, no estoy diciendo esto por ningún país. Esto mismo lo compartimos el fin de semana pasado en Chile. No lo estamos diciendo por ninguna persona, porque alguien puede estar escuchando este mensaje y decir, oh, eso lo están diciendo por fulano, o esto lo están diciendo por tal país. No, queridos hermanos. Estos mensajes fueron dados en la década de los 80. El que les voy a leer ahora fue dado en febrero de 1986. Así que eso no fue dicho por este hermano o por este otro, sino por causa de la economía de Dios. En la página 46, abajo es una expresión monumental. Dice así: el asunto, página 46, libro 7, ser unánimes para el mover del Señor. El asunto principal, el carril central de la enseñanza de los apóstoles, es la economía de Dios. No la economía de la ley del Antiguo Testamento, sino la economía de Dios que se funde en la fe, su economía neotestamentaria. Los constituyentes de la economía neotestamentaria son y deben anotar esto. Esto es, porque muchos nos preguntan, ¿y qué es la economía neotestamentaria? ¿En qué consiste? Los constituyentes de la economía neotestamentaria son la propia persona de Cristo, la obra de redención efectuada por Cristo y la reproducción misma de Cristo y su obra, es decir, la iglesia. Todo lo relacionado con la persona que usted encuentra en este ministerio, todo lo relacionado con la persona de Cristo. ¿Quién es este Cristo? Este Cristo es Dios. Este Cristo es el Espíritu. Este Cristo quiere impartirse. Su obra de redención, número 2. ¿Cuál es su obra de redención? No solo la redención jurídica, sino la redención orgánica, para que lleguemos a ser aquellos que somos igual a Dios en vida y naturaleza. Esa es la obra de redención efectuada por Cristo. Segundo, la reproducción misma de Cristo. Tercero, la reproducción misma de Cristo. ¿Cuál es la reproducción misma de Cristo? La iglesia. Y su obra es la iglesia, que lleva como consumación la Nueva Jerusalén. Termino con esto, para entrar entonces no solo en el título, sino en los puntos del bosquejo. Muchos de ustedes podrían dar testimonio de que toda vez que abordo asuntos relacionados con la tipología y profecía bíblicas, lo hago poniendo gran énfasis en Cristo, en su obra de redención y en su iglesia, la cual es su cuerpo, es la entidad que reproduce su propio ser y su propia obra. Estas son las categorías a las que todas mis enseñanzas se han ceñido a lo largo de todos los años. Esta es la enseñanza de los apóstoles en cuanto a Cristo, en cuanto a su obra salvadora y en cuanto al resultado de su obra salvadora, que es la iglesia. Esta es la enseñanza de los apóstoles. Cualquier énfasis en cualquier otra cosa que no corresponda a estas categorías principales propias del carril central deberán ser consideradas como enseñanzas divergentes, aunque sean bíblicas. Y es por eso entonces que debemos ser una iglesia que ora en la única corriente de la obra de Dios. Punto romano número 1. Dice: exhorto ante todo que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Señor. Así que Pablo nos insta a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias. Estas 4 cosas entran en la esfera
que comienza con la oración. Ya fue mencionado anteriormente que la oración es para tener comunión con Dios. La oración es para que Dios pase a través de nosotros. Y cuando Él pasa a través de nosotros, Él imparte algo de su vida, como veremos en el punto romano número 3. Él imparte algo de su vida, pero también imparte algo de su sentir y su deseo. El bosquejo nos compartirá la diferencia entre estas cosas. Y es muy significativo, y por eso hice esta introducción de que la conferencia hasta aquí nos ha hablado de la oración, pero el título, además de la oración, nos habla de la única corriente de la obra de Dios, siguiendo la misma manera en que Pablo abordó esto en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, letra A, dice, después de hablar de la economía de Dios y después de exhortar a Timoteo a que milite la buena milicia en pro de la economía de Dios, que es la única obra y el único fluir, Pablo nos da a entender que un ministerio de oración es el requisito esencial para la administración y el pastoreo de una iglesia local. Y esto va directamente para los hermanos que llevan la responsabilidad en la iglesia. Este punto del bosquejo es la nota 1, la nota del versículo 1, nota 1 del capítulo 2. Primera de Timoteo 2, 1, 1, nota 1. Es esto mismo que está aquí. Un ministerio de oración es el requisito esencial para la administración y el pastoreo de una iglesia local. Quizás en otro momento a los hermanos responsables en un entrenamiento podamos cubrir esto en más detalle. Pero esto es una conferencia y es para que todos nosotros entonces también oremos por los hermanos responsables para que ellos puedan tener tal clase de ministerio. Letra B dice, un requisito esencial para tener una vida de iglesia apropiada en el recobro del Señor hoy es llevar una vida de oración. Un requisito esencial para tener una vida de iglesia apropiada. No puede haber vida de iglesia apropiada si no hay un ministerio de oración de la iglesia. La clase de iglesia que es la iglesia en una localidad se ve en la reunión de oración. Se ve en la reunión de oración. Bueno, a los hermanos responsables hablaremos de eso en otro momento. Ahí la cita, este punto, esta letra B, yo quiero unirlo con la letra I, Después de la H, la letra I. Porque la B dice, un requisito esencial para tener una vida de iglesia apropiada en el recobro del Señor hoy es llevar una vida de oración. Una vida apropiada es una vida de iglesia apropiada, es una iglesia que ora. Y entonces en la letra I, el hermano Lee nos comparte algo y quiero recomendarles entonces el estudio vida de Primera de Timoteo, capítulo 3, mensaje 3, donde dice una vida apropiada de oración para una vida de iglesia apropiada. De ahí es sacada estas dos porciones. Ahí hay 3 páginas que yo quiero animarlos a ustedes. Hay 1, 2, 3... 4 páginas, las cuales nos hablan de lo siguiente, de que una vida de iglesia apropiada es una vida de iglesia que está centrada en la oración, Así que la letra I dice, recientemente me pidieron que cesara mis actividades por algún tiempo para que pudiera descansar y cuidar de mi salud. Luego me enteré de ciertas necesidades, simplemente oré por ellas.
Tal vez el Señor me restringió para mostrarme que la oración es más importante que la obra. La oración es más importante que la obra. Que todos aprendamos la lección, que la única forma de tener una vida de iglesia es orar. Así que orar es tener una vida de iglesia. Es más, podríamos hasta llegar a decir que ser cristiano es orar. Porque orar es entrar en nuestro espíritu, estar en la mezcla, estar en comunión con el Señor. Y eso es ser cristiano. Esto es crucial. Si en lugar de hablar empezamos a orar más, la iglesia en nuestra localidad será transformada. Escuchen eso, queridos. ¿Usted quiere que la iglesia en su localidad sea transformada? Pues entonces tenemos que empezar a orar más. Les animo a leer esas 4 páginas del mensaje 3 del estudio vida de Primera de Timoteo. Letra C. Todos en el recobro del Señor debemos mantener, y vuelve a salir aquí, una actitud de oración y oponernos firmemente al pecado de no orar. Y es Primera de Samuel 12:3, donde Samuel menciona que no quiere cometer el pecado de no orar, de no interceder. He tenido que arrepentirme. No porque no he orado, sino porque no he orado lo suficiente. Ni he tenido la actitud que debiera tener. Y esta pandemia me ha ayudado a reconsiderar mi vida de oración personal, mi vida de oración con la iglesia, mi vida de oración con mi esposa, a mi vida de oración con mis hijas. ¿Por qué? Porque mi esposa es mi hermana, mis hijas son mis hermanas. Y aún tengo 2 nietos, un nieto y una nieta, fueron bautizados. Ellos son mis hermanos también. Debo considerar mi oración y tener una actitud de una persona que no solo ora mucho, ora tal cantidad, sino que mi actitud durante el día debe ser una actitud de oración. Vivir en tal clase de atmósfera. Cuando entramos en esta atmósfera, esta es la atmósfera divina y mística. ¿Por qué Samuel puede hablar de esto? ¿Por qué Samuel puede hablar de esto? Porque él fue el fruto de la oración. Él fue el fruto de la oración. Su madre oró y él nació. Y él llegó a ser un instrumento dispensacional. Gracias a una mujer que oraba. Hermanas, es mejor orar. No es mejor llamar o decir o opinar. Es mejor orar. Que puedan las iglesias en Colombia tener muchas Ana. Que aún su oración personal, aún su oración por sus hijos, aún su oración por su familia, sea un factor para que cambie la era. ¿Por qué? Porque Samuel cambió la era, de la era de los jueces a la era de los reyes. Letra D. Los ancianos en la iglesia deben recibir la exhortación de Pablo de ante todo orar. Los que toman la delantera en las iglesias deben llevar una vida de oración. Si nos ejercitamos para llevar una vida de oración, la iglesia será viviente y su condición mejorará. Su condición mejorará. En lugar de hablar tanto, e incluso en lugar de elaborar tanto, debemos orar más. Solo después que hayamos orado por un asunto exhaustivamente, debemos tomar una decisión al respecto, no por nuestra propia cuenta, de manera independiente, sino en unidad con el Señor y conforme a su dirección. La palabra griega traducida intercesiones, y es hablando entonces ahora del capítulo 2, versículo 1, que ya leímos. Intercesiones denota acercarse a Dios de manera personal y con confianza. Es decir, intervenir o interferir ante Dios en relación con los asuntos de otros para el beneficio de ellos. Esto me recuerda a
Abraham, cuando Jehová se le apareció, que comió con él y todo, y que Jehová le dijo, bueno, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Ellos conversaban como amigos, conversaban como amigos. Y sin decir el nombre, Abraham intervino por su sobrino Lot y por su familia. Esto es lo que es interceder. Pero para interceder, primero tenemos que orar, entrar en comunión con el Señor. Cuando Abraham estaba en comunión con el Señor le reveló el deseo de su corazón, que era destruir a Sodoma. Pero intrínsecamente, en el deseo de destruir a Sodoma, Dios quería salvar a alguien allí, pero necesitaba a alguien que intercediera. Y Abraham intercedió, intervino, interfirió ante Dios en relación con los asuntos de su sobrino. Esto es un punto muy significativo. Para ello nosotros necesitamos aprender a tener comunión con el Señor. Comunión con el Señor. ¿Y qué es tener comunión con el Señor? Estar en su presencia. Oh, nuestra mente es como un caballo salvaje. Aún estando aquí en esta conferencia, mi mente puede estar en otro lugar, pensando en otras cosas. Que si la pandemia, que cuándo me van a abrir los negocios, cuándo esto. Mi mente es un caballo salvaje. Pero necesitamos aprender a detenernos. Esta mañana, delante del Señor, dice, Señor, ayúdame a detenerme. Ayúdame a detenerme. Quiero ser como María, que se sentó a tus pies. Quiero ser como Pablo, en 2 de Corintios, que decía que hacía todas las cosas en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. Para ello tenemos que detenernos. El Señor nunca anda deprisa. El Señor siempre es pausado y es comedido. Debemos aprender a detenernos. Y por eso hemos sido detenidos todos. Aún nosotros los que viajamos tanto, hemos sido detenidos. El último viaje que yo di fue en el mes de febrero. Me parece que fue a la conferencia en Puerto Rico. Creo que fue a la conferencia en Puerto Rico, en Ecuador. Una de esas dos conferencias. El hermano Luis Pérez está por ahí. Él puede luego decirme y recordarme cuándo fue. Pero desde febrero. Sin precedentes. ¿Qué ha hecho el Señor? Me ha detenido. Nos ha detenido a todos para que consideremos y podamos llegar a ser tal clase de instrumento dispensacional. Letra J, debemos orar por todos los hombres, porque Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Nuestra oración es necesaria para que se lleve a cabo el deseo de Dios. Cuando leemos estos versículos, capítulo 2, del 1 al 4, nos damos cuenta que debemos orar por los gobernantes y por los que están en eminencia. Y aún debemos orar que cese la pandemia. Señor, en tu tiempo, detén esta pandemia. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y el versículo 4 dice, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Si queremos que se detenga la pandemia, es para que los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Por ello el Señor nos ha reunido en toda la tierra para tener una mejor manifestación del nuevo hombre, pero es con miras a la predicación del Evangelio del reino, para que vivamos quieta y reposadamente. Quiere el Señor que después de esto no seamos los mismos. Y cuando parcialmente los países abran, usemos eso para la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Letra K dice, quiero pues que
los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Las manos significan nuestros actos. Por lo tanto, las manos santas significa un vivir santo, piadoso y que pertenece a Dios. Oh, todo nuestro vivir debe pertenecer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando vivimos así, eso fortalece nuestra vida de oración y no da lugar al enemigo. Una de las cosas que debilita más nuestra oración es que no hayamos vivido conforme al vivir santo, piadoso. Claro, tenemos la sangre, pero a veces por no vivir de cierta manera, sí, la sangre nos limpia, pero perdemos la comunión con el Señor, perdemos el fluir de vida. Letra B, si nuestras manos no son santas, nuestro vivir no es santo, ni dedicado a Dios, entonces no tenemos la fuerza que nos sostiene para orar. Es decir, no tenemos manos santas que podamos levantar en oración. Oh, debemos decir, Señor, concede que mis manos sean santas. Eso significa nuestro vivir, nuestro conducirnos. Y una cosa importante, dice el 2, la ira y la contienda matan nuestra oración. La ira y la contienda matan nuestra oración. La ira pertenece a nuestra parte emotiva y la contienda a nuestra mente. Y la contienda a nuestra mente. Para tener una vida de oración y para orar sin cesar, nuestra mente y parte emotiva deben estar reguladas para estar en una condición normal bajo el control del Espíritu, en nuestro espíritu. Así que nosotros, aún en nuestra relación familiar, debe ser sin ira y sin contienda. Recordando que nuestra esposa es nuestra hermana. Pedro le dice a los varones, sí, le dice a las mujeres, sujetaos a vuestros esposos y vivid su vestido, sea el ornato de un corazón puro, no los peinados ostentosos, pero dirige una palabra especial a los esposos. Dice, cuidad, honrad a vuestras esposas o cuidad a vuestras esposas como vaso frágil, como coherederas de la gracia, para que no tengáis estorbos a vuestras oraciones. No podemos ni debemos ser rudos con nuestras esposas, porque son coherederas. Si no, tendremos estorbos a nuestras oraciones. Oh, hermanos, este bosquejo es maravilloso. Ahora vamos al libro de los Hechos, número romano 2. El libro de los Hechos muestra que los apóstoles nunca iniciaron ninguna obra sin oración. Siempre que querían hacer algo, se detenían a sí mismos al orar, lo cual le brindaba a Dios la manera de entrar en ellos. La oración es para que Dios entre en nosotros. Llenarlos y saturarlos todo su ser, y entonces ellos pedían, intercedían con peticiones y acciones de gracias. Deben ir acompañadas con acciones de gracias. Les animo a leer las notas de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y también quiero animarles a Efesios. Pablo habla algo similar en Efesios, capítulo 3, versículo 20. Pablo dice, ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Y Pablo incluye pedir y pensar. Y la nota 22 dice, estrictamente hablando, las palabras pedimos o pensamos aquí se refieren a los asuntos espirituales relacionados con la iglesia y no a las cosas materiales. Acerca de estos asuntos espirituales, debemos tanto pensar como pedir. Tal vez pensemos más de lo que pidamos. No obstante, Dios no solo cumple. ¡Qué ánimo, queridos santos! ¡Qué ánimo, hermanas! ¡Qué ánimo, hermanos!
Qué ánimo, hermanos responsables y servidores. Dios no solo cumple lo que pedimos para la iglesia, sino también lo que pensamos con respecto a ella. Y Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Así que debemos hacer aquello que también pensamos. Pensemos siempre lo mejor de los santos. Nunca ore al Señor: oh Señor, mira al hermano fulano, cámbialo, cámbialo. No, es mejor orar: Señor, bendícelo. Es mejor pensar: oh, gracias por mi hermano. Él y yo estaremos totalmente transformados, conformados y glorificados en la Nueva Jerusalén. ¡Qué bendición! Bendice a mi hermano, bendice a la hermana, bendice a la iglesia, bendice a los hermanos responsables. Y pensemos en tal clase de bendición. No tengo el tiempo para desarrollarlo, pero todo el libro de Lucas y el libro de Hechos nos muestra que Dios no hace nada si no es en respuesta a la oración. En Lucas capítulo 1, están allí Zacarías ofreciendo incienso, y de pronto el pueblo está afuera. Él no está degollando un carnero, él no está degollando un cabrito, está afuera. El pueblo orando, él está ofreciendo incienso y se le aparece un ángel y le dice: tus oraciones han sido contestadas. Vas a tener un hijo. ¿Qué? Ni lo creyó. Por eso se quedó mudo. Ni lo creyó. Pero su oración y la de su esposa Elizabeth sirvieron para cambiar la era del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y nace Juan el Bautista, el primer ministro del Nuevo Testamento, que inclusive introduce al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: la ley y los profetas son hasta Juan. Y de ahí en adelante el reino de los cielos es anunciado, el reino de Dios es anunciado. Así que él fue un instrumento dispensacional. Un instrumento dispensacional. De ahí en adelante, el Señor Jesús empezó su ministerio, 40 días de ayuno y oración. El Señor Jesús fue a escoger los discípulos, estuvo orando toda la noche. El Señor Jesús fue a la cruz, antes de ahí pasó por Getsemaní. Los discípulos en Pentecostés, la oración trajo la unanimidad entre ellos. La oración trajo el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando fueron perseguidos, en Hechos 4, versículos del 24 al 31, los apóstoles fueron perseguidos y los azotaron y le dijeron: no hablen más de este nombre. Hechos 4, del 24 al 31. Salieron, ¿qué hicieron? Se fueron a orar. Y dice allí que oraron a una sola voz. Y cuando usted lee esos versículos, son todos versículos del Antiguo Testamento. Estaban orando, leyendo la palabra. Aún en el capítulo 6, versículo 4, cuando hubo el problema con las viudas, y le fueron donde los apóstoles y les dijeron: ayúdenos, ustedes tienen que ayudar aquí a que las viudas griegas no sean, no reciban menos que las judías. Ellos dijeron: no, nosotros no nos vamos a encargar de eso. Consigan varones llenos del Espíritu. Y ahí salieron los diáconos. Y ellos dijeron en Hechos 6:4: y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No hay ministerio de la palabra sólido si no hay oración. Y ellos se dieron cuenta de eso, pero siempre está primero la oración. Luego, en el capítulo 10, Cornelio y Pedro están orando, uno en Cesarea, otro está en Jope, y ahí están orando, y esas oraciones llegan al trono. Se unen, y Pedro tiene que ir y darle la entrada
a los gentiles, a la economía de Dios, por causa de la oración. En Hechos capítulo 12, versículos del 4 al 14, Pedro está preso en la cárcel, lo van a matar, pero la iglesia oraba. La iglesia oraba. Y ahí es que viene el asunto de los jóvenes. Cuando Pedro sale de la cárcel, va, y él sabe, va a casa de María, la madre de Marcos. Él no va a su propia casa. Él va a la casa de María, la madre de Marcos, porque él sabía que la iglesia estaba orando allí. ¿Y saben quién vino a la puerta? Una joven vino y tocó a la puerta, contestó a la puerta y se entusiasmó tanto que dejó a Pedro afuera. Pero ¿cuál es mi punto, hermanas jóvenes? Jóvenes, ustedes también deben estar en la reunión de oración de la iglesia para ser parte de este instrumento dispensacional. En Hechos 16, 23 al 26, están en la cárcel en Filipos. ¿Y qué hacen ellos allí? Orando, cantando, orando. Esto quiere decir que nosotros podemos orar y cantar nuestra oración y tomar un himno como nuestra oración. Oh, ese himno tan maravilloso que tenemos en nuestro himnario, que dice: extiéndete, Cristo, te pido, extiéndete en mi interior, extiéndete y abre el camino de mi espíritu al corazón. Eso está conforme a Efesios capítulo 3, versículos del 17 en adelante. Podemos orar, cantar un himno. Oh, nuestro himnario también es un libro de oración. Nuestro himnario es un libro de oración. Oh, queridos hermanos, entonces la letra A dice: nuestro Dios de los cielos necesita hombres en la tierra que cooperen con él en la realización de su plan. Después de la resurrección y ascensión del Señor, los 120 discípulos tuvieron una consagración del aposento alto a fin de satisfacer la necesidad de Dios al perseverar unánimes en la oración. Letra B. El libro de Hechos muestra que nuestra labor con Dios de edificar la iglesia es una guerra espiritual y que la oración es el secreto para llevar a cabo la obra de Dios. Vuelvo a mencionar Hechos 4:24. Los habían apresado el Sanedrín, los habían golpeado, le dijeron no hablen más. Ellos no se fueron corriendo y se escondieron como lo hicieron antes de la resurrección de Jesucristo. Ellos fueron y oraron. Dicen que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y la palabra entonces continuó corriendo. Y Efesios 6, del 10 al 20, nos habla de la guerra espiritual, de la batalla espiritual y del guerrero espiritual. Letra C. Oh, y ellos oraron ahí la oración de autoridad, que la vamos a ver ahora aquí en la letra C. Las oraciones que expresamos delante del Señor deben oponerse y resistir las oraciones contrarias, que son dirigidas especialmente en contra de la iglesia y de la obra que llevamos a cabo para edificar de la iglesia. En Juan 17:15, el Señor dice, no te ruego, Él ora por nosotros, dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Y algunos manuscritos dicen que los guardes del mal. El mal está personificado como el maligno. Por eso, cuando Pedro regaña al Señor y le dice, no, que esto no te acontezca, después que le dice que él tiene que ir a Jerusalén y allí será escarnecido y muerto, él dice, no, que eso no te acontezca. El Señor no dice, quítate delante de mí, Pedro. Él dice, quítate delante de mí, Satanás. Porque era Satanás el que estaba detrás. El regaño no fue para Pedro, el regaño fue para Satanás, que se oponía a que el Señor fuera a la cruz, porque Satanás sabía que cuando fuera él, Jesús a la cruz, la economía de Dios iba a dar un gran salto hacia adelante.
Bueno, ahora llegamos al punto número 3, de acuerdo a lo que dijeron los hermanos. Me quedan como unos 15 minutos, de acuerdo a lo que me dijeron los hermanos, y trataré de, en estos 15 minutos, resumir este punto, del cual ya hablé en la introducción. ¿Recuerdan? En la introducción hablé acerca de la única corriente, del fluir de la obra de Dios. Esto es lo que estaba detrás de esa introducción. Recuerden dos aspectos de la introducción: el asunto de la oración, el ministerio de oración de la iglesia, pero el asunto de la única o corriente de la obra de Dios, que está asociado con el ministerio del Nuevo Testamento. Con el ministerio del Nuevo Testamento, que lleva a cabo la economía de Dios a través de la enseñanza de los apóstoles. Este ministerio es el ministerio del Espíritu. Que el Señor nos dé luz al entrar en este punto tan significativo, porque todos corremos el riesgo de estar en esta corriente y desviarnos. Cualquiera puede ser desviado. Una enseñanza nos puede desviar. Una práctica que, aunque sea bíblica, nos puede desviar. Oh Señor Jesús, sálvanos y que permanezcamos en esta corriente. Número 3. El libro de los Hechos no tiene un final porque es un relato acerca de la única corriente de la obra de Dios. Es la corriente de la vida, porque es el ministerio de vida, la cual continúa fluyendo y no dejará de fluir jamás. No dejará de fluir jamás. La Biblia revela, letra A, el fluir del Dios triuno, el Padre como la fuente de vida, el Hijo como el manantial de la vida y el Espíritu, que es la realidad, como el río de vida. Oh, y con esto es un anticipo del entrenamiento de Jeremías. Vamos a entrar pronto en el entrenamiento de Jeremías y de Lamentaciones. Y Jeremías 2:13 dice, porque dos males. Y en el estudio de vida de Jeremías, el hermano Lee comparte que probablemente Jeremías estaba llorando cuando escribió esto. Y le hago un paréntesis como preparación para el entrenamiento de Jeremías. Quiero animarles a que escuchen los programas radiales del estudio vida de Jeremías. Mi esposa y yo los hemos comenzado a escuchar. Oh, escuche la introducción que el hermano Sterling da. El hermano Sterling nos ayuda en la introducción, el primer mensaje. El hermano Sterling. Oh, Señor Jesús. No quiero entrar en detalles. Estamos escuchando, mi esposo y yo, los programas radiales que podemos escuchar en la página del internet del LSM. Son 28 minutos cada uno. Oh, ahí están las riquezas para la preparación, para el estudio de cristalización de Jeremías. Así que el pueblo de Israel dejó, dice, porque dos males ha cometido mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, a fin de cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Muchos de nosotros hemos pasado periodos donde sí recibimos, como una conferencia esta, recibimos, pero como que luego se va, es porque quizás hay algunas roturas en nuestra cisterna. Debemos ir al Señor, decir, Señor, sálvame. Sálvame de que mi cisterna está rota. Pero ¿qué es cavar? También, cisterna. ¿Qué es cavar? Para así cisternas rotas. Es ir en pos de otras cosas que no sea el Señor. Que no sea el Señor. Y quiero leerles, no sé si ustedes están, por favor, tolérenme, porque en unos quizás 10 minutos termino. Quisiera leerles de la palabra santa del avivamiento matutino
Y danse cuenta que les di muchas referencias. Y yo espero que ustedes puedan volver a todas estas referencias que les he dado, los versículos y los bosquejos. En la Palabra Santa del Avivamiento Matutino, el tomo 2 del estudio de cristalización de Deuteronomio, en la página 261, hablando del fluir de vida, el hermano Lee nos comparte en lecciones básicas acerca de la vida, páginas 66 y 67, lo siguiente. La vida es el Dios triuno, que ha sido impartido en nosotros y vive en nosotros. El Padre es la fuente, el Hijo es el cauce y el Espíritu es el fluir. Así que este fluir de esta única corriente hoy se encuentra en el Espíritu y en el ministerio del Espíritu, que es el ministerio del Nuevo Testamento. El Dios triuno se imparte en nosotros en su Trinidad divina y ahora vive en nosotros. De ese fluir es el que habla este punto. Letra B, la fuente del fluir es el trono de Dios y del Cordero. Ahí está en Apocalipsis 21. Letra C, en las escrituras hay un solo fluir. Solo hay una corriente divina. No hay muchas corrientes divinas. No hay muchos ministerios. Hay un solo ministerio, el ministerio del Nuevo Testamento. Sí, otros pueden tener otros ministerios que edifican otras cosas, pero este ministerio y esta corriente de vida lo que edifica es la iglesia como el cuerpo de Cristo y la novia preparada para traer al Señor de regreso. En las escrituras solo hay un fluir. ¿Recuerdan el himno tan precioso? Solo en el fluir laboremos por Dios, como Él lo enseñó. Oh Señor Jesús, hay una sola corriente y que debemos mantenernos en esta única corriente. Y aquí voy a dedicar quizás 3 o 4 minutos a esto y luego leo los puntos y terminamos. ¿Por qué? Porque aquí hay un caso muy triste. Un caso muy triste en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, que de uno que estuvo en el fluir y salió del fluir y desapareció. No dejó de ser cristiano. No estamos diciendo que dejó de ser apóstol, pero salió del fluir. Y es el caso de Bernabé. ¿Sabe usted qué? Y esto es tremendo, porque a algunos de nosotros nos ha pasado así. Algunos de nosotros hemos sido traídos por alguien a la iglesia o al recodo del Señor, pero hoy día esa persona no está, porque tomó otra corriente, tomó otro fluir. El Señor tuvo misericordia de nosotros y nos ha preservado. Bernabé trajo a Pablo. Bernabé fue y lo buscó y se lo trajo a Antioquía. Pero mira lo que ocurre en el capítulo 15, versículo 35. Capítulo 15, versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando y anunciando el evangelio, la palabra del Señor, con muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que es Marcos, el mismo que aparece en el capítulo 12, cuya mamá se reunía a la iglesia allí. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que él se había apartado de ellos, porque Marcos era joven y parece que le dio un poco de temor y se apartó de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un agudo conflicto entre ellos, hasta el punto que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre.
Y la Biblia es tan fina, hermanos, la Biblia es tan fina. Dice, Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Se fue para la casa, porque él era de Chipre. Se fue a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bernabé tomó a Marcos y se fue. Ahí desaparece Bernabé. Marcos, luego, Pablo muestra que él volvió a la corriente del ministerio del Nuevo Testamento, porque Pablo portaba el ministerio del Nuevo Testamento sobre sus hombros, y lo vemos en todas sus cartas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Debemos ser cuidadosos. ¿Por qué? Por un argumento, por una diferencia de opinión, por ser rápidos, no vayamos a Chipre. No vuelve a mencionarse Bernabé en la Biblia. No vuelve a mencionarse. Que el Señor nos cubra, nos guarde de no salir de la corriente del ministerio del Nuevo Testamento. Número 1, el fluir de la vida divina que comenzó el día de Pentecostés y ha estado fluyendo a través de todos los siglos hasta el día de hoy, es simplemente una sola corriente. La historia de la Iglesia muestra que a través de las generaciones ha habido una sola corriente del Espíritu que fluye continuamente. Muchos han estado laborando para el Señor, pero no todos han estado en el fluir de la única corriente. La obra en el fluir del Espíritu Santo no es una carga, sino un descanso. La obra es fácil de realizar y la carga es fácil de llevar cuando el Dios procesado y consumado como el Espíritu que vive en nosotros es quien hace la obra y lleva la carga. Debemos mantener el fluir de la corriente dentro de nosotros, al darle al Señor en nosotros, o sea, al fluir interno, la preeminencia. Este fluir es el fluir del Espíritu. Lo que debemos hacer hoy es dejarnos llevar por el fluir, la corriente de la obra del Espíritu Santo. Todo cuanto hagamos debe ser conforme a este fluir, no conforme a nuestro pensamiento natural. Es por eso que necesitamos el balance del cuerpo. Yo no tengo el fluir. Yo no puedo decir que yo tengo el fluir. El fluir es el fluir del Espíritu, del ministerio del Nuevo Testamento, de la economía de Dios, que nos llega a través de las enseñanzas de los apóstoles. Cualquier enseñanza, el cubrirse la cabeza, el lavamiento de los pies, que si la mesa es así, que si la mesa es así, que si es con pan con levadura o es sin pan sin levadura, que si es aquí, que si es en este monte, recuerdan a la mujer samaritana, ¿es en este monte o es en Jerusalén? Mujer, te digo, la hora viene y ahora es, que no es ni en este monte ni en Jerusalén, porque lo que Dios busca son adoradores que le adoren en espíritu y en realidad. Una vez más, el 5, lo que debemos hacer hoy es dejarnos llevar por el fluir, la corriente de la obra del Espíritu Santo. Todo cuanto hagamos debe ser conforme a este fluir, no conforme a nuestro pensamiento natural. ¿Cómo yo sé si mi pensamiento es natural? No solo tengo el Espíritu, tengo la palabra por fuera y tengo el cuerpo. Debo siempre ser balanceado por el cuerpo. Letra A del himno 907, que no está en español, dice: no a donde decidimos ir, sino a donde Jesús nos guía. Allí fluirán las aguas vivas. Allí nuestra oscuridad se torna en día. No ganará la aprobación del Señor la tarea que nos impusimos, sino la labor que no pedimos, que humildemente para Él hicimos. Así pues, morimos, y al morir, vivimos con el Señor en los lugares celestiales. Así servimos, oramos, damos, y nuestro galardón
es Cristo. Esto es una iglesia que ora en la única corriente de la obra de Dios. Y esta conferencia ha sido la oración y el mover del Señor. Gracia y paz sean a las iglesias en Colombia.